Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 15 de abril del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con él, con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo nuestros sumos sacerdotes y nosotros y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, acá tenemos, claro, cómo tardamos en entender, qué poco percibimos, ¿no? Probablemente tenga que ver con nuestra poca fe, podría ser. ¿Tenemos fe? ¿Hemos creído? Sí, hemos creído, pero recordemos siempre esto: creímos a partir del oír de la palabra. La fe es por el oír de la palabra, efectivamente. Ahora, ¿conocemos la palabra? ¿Podemos decir que creemos, que la conocemos? ¿Que sabemos de quién habla, de quién nos habla y quién finalmente nos habla?
¿No será que todavía estamos en una especie de niñez espiritual donde todavía nos expresamos desde el balbuceo y no entendemos o no alcanzamos a entender cabalmente lo que la palabra de Dios nos está diciendo? ¿Lo reconocemos al Señor en el camino? ¿Hemos emprendido el camino? Ese camino nuevo, ese camino interior en el cual el Señor se nos presenta. Fíjense, mucho se ha dicho a partir del hecho de hablar de las apariciones del Señor, pero a veces no las entendemos como espiritualmente deberíamos entenderlas. Aquí vemos el caso, estábamos viendo el Evangelio de Juan en estos últimos días. Ayer comentamos también la aparición del Señor a María Magdalena, el testimonio de María Magdalena y de las demás mujeres. No fueron demasiado creídas por los discípulos del Señor. Y era un testimonio veraz, real. Habían tenido verdaderamente experiencia a propósito de la aparición del Señor resucitado. Y de eso daban testimonio. Pero muchas veces somos incrédulos, somos reacios a creer. Quizá nosotros imaginamos demasiado humanamente muchas cosas y queremos que esas cosas que imaginamos aparezcan de la manera en que nosotros las imaginamos sin percibir la necesidad de elevarse espiritualmente, y esto es a partir de recorrer verdaderamente el camino, vale decir, de ir viviendo estas cosas. Fíjese, en el camino justamente iban rumbo a Emaús unos discípulos de Jesús. Era ya el tercer día, el Señor iba a resucitar, había dicho esto, y no tenían novedad al respecto. Entonces estaban medio desalentados, desilusionados, y caminaban así, como amargados, tristes, y en el camino aparece un señor, al cual no reconocen, que les pregunta, ¿por qué están tan tristes? ¿Por qué caminan así? Y claro, le reprochan al que tenía, era un forastero. ¿Cómo tú eres el único que no sabe todo lo que ha acontecido en Jerusalén en estos días? ¿Qué cosa? Les pregunta. Jesús se hace el que no entiende de qué hablan. ¿Qué Jesús? Hombre poderoso en señales, en hechos, profeta del Señor, fue entregado por los jefes y los sumos sacerdotes del pueblo, y fue crucificado, muerto, y había dicho que iba a resucitar al tercer día, pero tal es el día y aún no tenemos novedad. Sí, inclusive algunas mujeres han dicho que lo han visto, pero hasta ahora no, como que no tenemos pruebas. ¿Y qué les dice el forastero? Hombres torpes, tardos para entender las cosas que dicen la ley y los profetas, la Escritura Santa. Y empieza a aclararles la Escritura, les empieza a explicar. Es necesario que en el camino el Señor nos siga explicando, nos explique, porque no entendemos, somos lentos de entendimiento, tardos para entender y para creer. Y el Señor, ¿qué es lo que les hace en el camino? Les abre la Escritura, les abre el entendimiento, les muestra cómo la Escritura claramente, desde el nivel de la revelación, les está hablando de todas estas cosas, de las cuales ya les había hablado Jesús y no habían entendido cabalmente. Bueno, durante el curso del camino iban a una ciudad llamada Emaús, que estaba cerca de Jerusalén. Cuando llegan y van a ingresar en la casa, el forastero hace señales de que sigue de largo, hace como que sigue de largo, y ellos lo retienen. Esto es bueno. Quédate con nosotros. Ve la hospitalidad, una de las cualidades mejores que Dios valora. Porque ya es tarde, bueno, y la hora de tomar algún alimento, e ingresan todos en la casa, y el hombre ingresa con ellos, Jesús ingresa con ellos. Bueno, y a la hora de la partición del pan, el huésped
es el encargado de hacerlo como era la costumbre. Ahora sí, cuando tomó el pan, lo partió para compartirlo, se les abrieron los ojos. Estaban con la vista turbada, con los ojos del corazón, de la fe, los ojos del entendimiento espiritual cerrados. Veían y no discernían lo que veían. Era el Señor. Y cuando se les abren los ojos en la partición del pan, lo reconocen. Y ahí, claro, la sorpresa, la alegría, lo mismo que le había ocurrido a María Magdalena que vimos ayer. Pero ahí es donde desaparece el Señor. Ahí se muestra, aparece resucitado en la partición del pan, así como aparecía en la palabra. Fíjese, durante el camino, el curso del camino que iban desarrollando, todos juntos les abría la Escritura, les explicaba, les mostraba. Y ahora, en la partición del pan, en la ingesta del alimento salvífico, se les abren los ojos, lo reconocen. Un caso similar al de María Magdalena, cuando lo reconoce al Señor, cuando la nombra por el nombre. María, no le dice mujer simplemente por el sexo, que se le puede decir a cualquier mujer, la nombra por el nombre. Es algo, es alguien para este Jesús resucitado, se le aparece a ella, algo le quiere decir, para algo se lo quiere decir y algo le quiere decir para que vaya donde Él la envía, un envío. Y acá también, algo les quiere decir el Señor. ¿Sabe lo que les quiere decir? Todo eso que ellos no entendían y que ahora lo veían encarnado en aquel que vino precisamente a obrar y a hacer todo lo que había prometido y que estaba ya profetizado en las Escrituras. Estaba el Mesías ahí. Este era el Cristo de Dios, este el que vino a hacer la salvación, este era la vida de ellos y la longitud de los días. Ahora ya sabían más, ahora ya tenían motivos, ahora ya salen del ostracismo, del encierro, de la incredulidad, ahora van a encontrarse con los discípulos, con el resto del grupo. Y ahí entre todos, comentan las experiencias. Y ellos cuentan lo que había acontecido. Y los que estaban ahí con los discípulos mismos decían, sí, es cierto, algunas de las mujeres fueron al sepulcro y nos dijeron que no estaba el cuerpo. Y después fueron al sepulcro, sí, vieron que efectivamente era como decían las mujeres, a las cuales no les creímos demasiado, nos pareció que en fin, que era cosa de ellas. Pero ahora estos de Emaús, uno de los que iba era Cleofás. ¿Recuerda la mujer de Cleofás que estaba al pie de la cruz junto a la Virgen y a María Magdalena y al discípulo Juan? Uno era Cleofás, de los que marchaba por el camino. Ahora ahí compartieron experiencias. Y fíjese qué ilustrativo, qué educativo que es esto para todos los cristianos. Qué despistados que somos, qué torpes, cómo merecemos el reproche de parte del Señor, palabras más duras para despertar esa conciencia que sigue dormida, con una fe todavía niña, como diría el apóstol San Pablo, todavía tiene que hablarnos como niños, todavía precisamos la leche espiritual, todavía no estamos habilitados para tomar vianda firme, para comer el alimento de adultos. Hace falta que el Señor nos despierte, como lo ha hecho el forastero de Emaús, el Señor que era Él mismo, que caminaba con los discípulos. Y ahí no lo reconocían. Es que no lo reconocemos, hermanos, mientras todavía permanezcamos atados, frenados en interpretaciones conforme a entendimientos débiles, más humanos que revelados, todavía no alcanzamos a entender, a discernir la resurrección del Señor. El Señor resucitó, recién ahí,
como le pasa a estos discípulos de Emaús, como le pasó a María Magdalena, en nuestro corazón salta de alegría el entusiasmo con que de pronto nos damos cuenta, el Señor ha resucitado, el Señor vive, el Señor está vivo. ¿Y cuántas experiencias tenemos los cristianos si tenemos verdaderamente despiertos los sentidos espirituales para darnos cuenta cuántas veces el Señor se nos aparece, en cuántas oportunidades, y cuántas veces no lo discernimos, pero también lo discernimos. La presencia del Señor, usted cuando va al servicio, cuando va a la misa, el Señor se le aparece. Cuando usted recibe la palabra, cuando usted participa de la Eucaristía, está el Señor ahí. Usted lo recibe, lo advierte. De esa manera sacramental, sí. Todavía, como dice San Pablo, estamos en el tiempo de la fe. Sí, exactamente. Todavía vemos como en un espejo y en enigma. Entonces, en la plenitud de la vida, cuando arribemos a la misma, veremos claramente, cara a cara, lo que ahora ya el Señor nos muestra, nos adelanta, nos anticipa de la vida eterna en este tiempo de la fe. Pero es necesario que su fe esté viva, que su fe sea cierta, que usted verdaderamente crea porque usted transita el camino, porque usted encarna la palabra. Y las apariciones del Señor son cada vez más frecuentes, hasta que usted definitivamente esté con el Señor, porque asciende en el terreno de la fe con el Señor, al lugar que el Señor tiene reservado para su vida y su permanencia en la vida nueva del resucitado, que es suya también. Ahora vivimos vida de Cristo resucitado, la vivimos. Entonces tenemos, hermanos, que ir percibiendo, recibiendo las apariciones del Señor, como le pasó a estos caminantes de Emaús, como le pasó a María Magdalena, como le pasó a tantos a través de los siglos, tantos santos que han tenido esta experiencia verdaderamente cristiana, esta experiencia de vida, esta experiencia a través de la fe, esta experiencia que es el adelanto de la eternidad, ya es eternidad, después la vivirá plenamente, definitivamente. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, como bien decías, ¿no? Una experiencia de vida que se apoya en el conocimiento de la palabra de nuestro Señor y en el obrar. Y nos dice aquí en este evangelio, les fue explicando en el camino las escrituras que hablaban de él y lo reconocieron al partir el pan. En el momento en que nosotros en estas circunstancias compartimos el pan con el otro, ahí Dios se nos hace presente y al mismo tiempo si se puede decir, se nos escapa de la mano. Porque al ver en el acto de la partición del pan al Señor, empieza a razonar nuestra cabecita y se esfuma, porque es con el corazón con el que lo vive, lo siente uno. Efectivamente, Patricia, es con el corazón nuevo, cambiado, lavado por el agua y la sangre del Señor. Ahí donde nosotros comenzamos a ver aquello en lo que creemos. Y a poco, progresivamente, pero a medida que vamos viviendo esta fe, esta palabra que genera en nosotros la fe, nos hace ir viendo con los ojos de ese corazón nuevo todas las cosas que el Señor sigue haciendo. Vemos al Señor como está verdaderamente y realmente gozamos, disfrutamos la resurrección del Señor, que es la nuestra también. Vivimos vida de Cristo resucitado. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo.
Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de fe viva, tu espíritu de resurrección, Señor. En tu nombre santo lo hacemos, en tu nombre santo lo pedimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.